El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Hola queridos hermanos, estamos hoy a sábado 7 de noviembre. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Lucas, capítulo 16, versículo 9 al 15. Dice así: del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús, pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, pues primero que nada, como decíamos ayer, este Evangelio de San Lucas en el capítulo 16 se enmarca en el contexto de que todo este capítulo está dedicado, según dice la Biblia de Jerusalén, al buen y al mal uso del dinero. Ayer escuchábamos cómo Jesús ponía una parábola a sus discípulos, la del administrador injusto o astuto. Y esto que continúa diciendo Jesús a los discípulos es pues continuación de esa parábola. Jesús comienza diciendo hoy en este evangelio: con el dinero tan lleno de injusticias, o sea, se mencionaba que este administrador había sido despedido por su amo por hacer mal manejo de sus bienes. Entonces también nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, más bien la Biblia de Jerusalén, que el dinero ordinariamente tiene en su origen toda riqueza alguna injusticia. Ordinariamente, ¿no? No es que todas las riquezas sean injustas, puede ser que sean fruto del trabajo honrado de quienes lo produjeron, ¿no? Pero dice la Biblia, en la Biblia de Jerusalén, más bien en el pie de página, en los comentarios, que muchas de ellas tienen en el proceso en el que se van generando estas riquezas, tienen alguna injusticia. Por eso es que el Señor lo llama así, con el dinero tan lleno de injusticias. Y ciertamente muchas de estas riquezas, son generadas a base de injusticias, a base de fraudes, a base de robos, a base de artimañas que pasan por encima de los derechos de otros. Entonces dice el Señor, con el dinero tan lleno de injusticias, como el ejemplo que puso en la parábola anterior,
gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. Entonces, primero que nada, pues procuremos jamás ganar una riqueza a base de injusticias. No ganemos dinero injusto, jamás. Pero si en alguna ocasión cometiéramos ese grave error, pues hemos de procurar primero que nada arrepentirnos de corazón, porque es un pecado grave ante Dios, pedir perdón a Dios, hacer una buena confesión y resarcir ese daño a través de pues tratar de corregir ese daño con aquellas personas que han sido las víctimas, ¿no? Entonces, o se puede dar limosna, pero obviamente tiene que haber antes un arrepentimiento sincero y después corregir ese daño, hacer pues la corrección de ese daño, el propósito de enmienda, que es a través pues de alguna obra de caridad con ese dinero. Y bueno, también aquí nos menciona que en este texto, gánense amigos con el dinero tan lleno de injusticia, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. O sea, también aquí Jesús está hablando de la vida eterna, porque verdaderamente existe, la vida eterna existe, el cielo existe, no es un invento de la iglesia, no es una forma de chantajear para tratar de obtener nuestros intereses como iglesia, jamás, no, obviamente no. El cielo existe, aunque no creamos en él, existe. Y ojalá que creamos en él, porque la vida solamente es una y tenemos una sola oportunidad, no como en los videojuegos que hay muchas vidas y que los jóvenes o quienes hemos jugado esto podamos llegar a pensar que la vida es semejante a un videojuego. No hay muchas oportunidades, solamente hay una. Es una única oportunidad. Y en esa única oportunidad hay que darlo todo por el todo. O todo o nada, ¿no? O el cielo o el infierno, ¿no? Obviamente que ya el poder llegar al purgatorio ya es tener el cielo, ya es tener la esperanza de que algún día llegaremos, ¿no? Pero antes habrá que purgar los pecados en el purgatorio. Pero no hay que arriesgarse a ir a parar al infierno, obviamente que no hay que arriesgarse, porque uno puede voluntariamente ganárselo por nuestras decisiones egoístas de toda la vida, ¿no? Entonces aprovechemos. Recuerdo que decía San Agustín que los pobres son como mensajeros que Dios nos ha enviado para que a través de ellos nuestras limosnas dadas de corazón, con caridad, lleguen hasta el cielo como una inversión, invertir en el cielo. Y pues Jesús mismo lo ha dicho también: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y me visitaron, ¿no? Y bueno, es bueno hacer limosna, hacer buen uso del dinero a través de obras de caridad. Pero también hay ocasiones en las que el dar dinero, el dar limosna no es una obra de caridad, sino una obra de justicia, porque cuando aquella persona no tiene ni siquiera lo indispensable para vivir
y nosotros tengamos demasiado para vivir. El darle limosna no es una obra de caridad, sino que es un deber de justicia. Sobre todo cuando las personas han sido oprimidas por una estructura social injusta que los margina y que los hace a un lado y los relega. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2446, a la mitad del párrafo dice: es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Eso viene en el Decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II en el número 8. O también dice más adelante en el Catecismo, que está tomado de San Gregorio Magno en la Regula Pastoralis, dice: cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Un deber de justicia. Qué fuerte es esto, ¿no? Pero, pues hermanos, hoy en estos días que estamos reflexionando en el número 16 del Evangelio de San Lucas acerca del buen y el mal uso del dinero, pues pidámosle a Dios que nos libere de todo apego a los bienes temporales y pasajeros, al dinero y a todo tipo de pertenencias que muchas veces para nosotros son tan superficiales, pero para otros pueden ser tan necesarias. Y que suscite en nuestro corazón un deseo ferviente de practicar la justicia con nuestro prójimo y la caridad, que podemos hacerla a través de los bienes de la tierra. Con el dinero tan lleno de injusticias, hagámonos amigos que nos reciban en el cielo cuando muramos. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.